Buenas tardes a los alumnos de la materia de psicología del desarrollo infantil. Pues bueno, ya pasaron 10 minutos y nadie se conectó, así que supongo que pues veremos la clase, verán la clase por video en algún momento. No tengo la cámara habilitada, desafortunadamente. No sé qué pasó con mi compu, que no puedo conectar o no identifica la cámara. Pero pues bueno, vamos a estar trabajando con el audio y con la presentación de PowerPoint que les preparé para el día de hoy y algunos materiales complementarios. A continuación les voy a compartir pantalla. Acuérdense que estamos en la clase de psicología del desarrollo infantil y yo soy la maestra Valeria Lemus Pulido, ¿sale? Cualquier cosa o duda que tengan relacionada con la tarea para este tema me pueden escribir por WhatsApp. Saben que también soy asesora virtual, entonces pues bueno, en cualquier momento que tengan una duda, con confianza. Entonces vamos a pasar a compartir la pantalla. Bueno, primero nos vamos a ir a el sitio, a la plataforma de Haller Online. Entonces, aquí vamos a ver que el tema de hoy es el estudio del desarrollo humano como ciencia. Tenemos dos materiales para revisar el día de hoy, dos lecturas. La primera es de Gabriela Airenti y la segunda es de González. Los dos nos hablan un poco acerca de la historia de la psicología, las ciencias cognitivas y cómo ha sido el proceso de estas, ¿no? Hace, digamos, el estudio del desarrollo humano. No creo que nos alcance la clase de hoy, así que voy a dividirla en dos para abordar todo el tema. En esta primera etapa vamos a ver como el avance histórico, ¿no? O este recorrido que estuvo haciéndose desde el principio. El texto pues está en inglés, en realidad es un texto muy amigable. Yo de este texto de Gabriela lo que hice fue, de ambos, de este y del de González, lo que hice fue una presentación de PowerPoint, ¿sale? Ahorita al final vamos a revisarle el video. O si quieren de una vez vemos el video para que más o menos nos vayamos dando una idea. Voy a dejar de compartir pantalla y mejor vamos a pasar a la presentación, ¿sale? Entonces la ponemos en modo presentación. El estudio del desarrollo humano como ciencia, ¿no? Aquí pues la idea era que ustedes me dieran una idea de cómo se imaginan que se estudia el desarrollo humano, cuál creen que es la relación entre el desarrollo humano y la ciencia cognitiva, porque a lo mejor el tema les parecía un poco, no sé, como fuera de, o lo percibían un tanto alejado del tema, ¿no? Pero no es así. La verdad es que está ampliamente relacionado. No olvidemos que el desarrollo, como lo veíamos la clase pasada, no solamente se limita a los niños, ¿no? Vamos a tratar de alcanzar otros temas. Entonces, bueno, pues acá ya en casa podrán pensar estas dos preguntas. ¿Cómo te imaginas que se estudia el desarrollo humano y cuál crees que es la relación entre desarrollo humano y ciencia cognitiva? ¿Sale? Digamos que la premisa en general pues es que
un ser humano se desarrolla en interacción con el mundo físico y en sociedad con otros seres humanos. Es decir, no estamos solos en el mundo, no crecimos solos en el mundo, sino que convivimos con otros seres humanos en una sociedad, ¿no? ¿Pero a qué nos referimos con que el desarrollo humano también puede estudiarse como ciencia? Pues bueno, a grandes rasgos nos referimos al estudio de la mente humana que está inherentemente conectado con el estudio de su desarrollo, ¿vale? No están separadas. Eso lo vamos a tener presente a lo largo del tema. Entonces, la que sigue, acá les puse un esquema pequeño con las 3 psicologías: psicología general, psicología del desarrollo y psicología cognitiva. Las pongo así porque existe una amplia relación entre las 3, ¿no? Son 3 vertientes de la psicología que han seguido caminos paralelos y relativamente separados al mismo tiempo. Es precisamente la separación entre la separación que se hace desde estas 3 disciplinas, donde nosotros podemos diferenciar los estudios tanto de adultos y niños que han persistido con la aparición de la ciencia cognitiva. La razón se debe esencialmente a problemas metodológicos que han involucrado no solo métodos de investigación, ¿sale?, sino también el mismo objeto de la investigación. En este caso, el objeto de investigación, pues es el desarrollo humano, ¿no? La mente humana que está conectada inherentemente con el estudio de su desarrollo. Entonces, bueno, dicho esto, la psicología y la ciencia cognitiva pues también han ampliado su ámbito para incluir dentro de esa amplia gama un proceso de cambio en la interacción que existe entre la mente y el entorno, entre el individuo y la sociedad. Por otro lado, la posibilidad de utilizar métodos experimentales también está presente, porque nos va a ayudar a estudiar la infancia y nos va a ayudar también a entender la complejidad de los humanos jóvenes. Acuérdense que en la primera clase ya hemos visto más o menos lo de estas etapas de la etapa de la infancia hasta la adolescencia, más o menos, lo vimos a grandes rasgos. De todas formas, en el texto que tenemos de la primera sesión, ahí están más desarrolladas, ¿no? De Papalia. Después, también digamos desde un punto de vista teórico, estas 3 vertientes de la psicología están muy influenciadas por la biología y la teoría evolutiva. Muchas veces la gente cree que la psicología social está peleada a muerte, por ejemplo, con la psicología experimental. No son las que están aquí, pero estoy dando un ejemplo para que entendamos que al final, tanto estas 3 versiones, de estas 3 vertientes, como la psicología social o la psicología experimental, pues son vistazos o perspectivas teóricas acerca de esta complejidad del desarrollo, ¿no? Y que está influenciada por muchas otras cosas. Por ejemplo, recordemos que los fundadores de la psicología del desarrollo han analizado ampliamente la relación entre ontogénesis y filogénesis, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos en el siguiente tema vamos a ver a Piaget, que es uno de los grandes estudiosos de la ontogénesis y la filogénesis. Todo esto, pues, o esta relación más bien está en aras de aceptar el desafío que existe de explicar el desarrollo, pero en un sentido muchísimo más amplio. Por otro lado, el método que usan los investigadores del desarrollo humano también manifiesta su apego a los procedimientos experimentales y que resulta insuficiente en el estudio del desarrollo, tanto por razones, digamos, de principios éticos o deontológicas, como por razones prácticas. Es decir, muchos aspectos del desarrollo, en particular en lactantes o niños pequeños, bueno, difícilmente puede investigarse de manera experimental, ¿no? Por lo tanto, una gran cantidad de estudios en psicología del desarrollo hace uso de métodos de observación, pero que están basados en diferentes teorías, como métodos etnográficos e informes de los padres. Pero también es cierto que este tipo de metodologías
pues ha sido ampliamente cuestionada. Sale ¿qué más? Bueno, en esta relación que existe entre las tres, también está una relativa separación entre lo que son los estudios de los adultos y los estudios de los niños, en la medida en que ha persistido con la aparición de la ciencia cognitiva como tal. Es decir, el objeto principal de la ciencia cognitiva, al menos desde el inicio o en los principios de la ciencia cognitiva como tal, pues era modelar lo que podríamos llamar una mente adulta estática. Dado un determinado resultado, por ejemplo, una acción, pues bueno, la tarea del psicólogo era reconstruir los procesos de inferencia que estaban en el origen de esa misma acción. Entonces, aquí les puse como una especie de recorrido historiográfico acerca de los eventos, digamos, como más determinantes en el comienzo de la ciencia cognitiva y la llamada revolución cognitiva. Hacia finales de los años 40, Norbert Wiener publica su artículo Cybernetics, con el cual inauguraba una nueva rama de la ciencia cognitiva, una rama que desde luego se ocuparía de los problemas de la comunicación y del control de manera general, ¿no? Es decir, era una teoría que a grandes rasgos pues, estudiaba los sistemas, por ejemplo, del llamado feedback, ¿no? De esta retroalimentación que existe entre los sistemas. Otro acontecimiento importante pues, fue el segundo simposio o les dé curiosidad de saber de qué se trata o incluso de hacerlo, está en internet, pero digamos que le apuesta a esta memoria que tenemos, ¿no? Una clase de memoria llamada memoria a corto plazo, cuya capacidad está limitada a 6 o 7 fragmentos de información. Es precisamente George Miller, por ejemplo, quien ya en 1960, junto con Eugene Galanter y Carl Pribram, escribió un texto que, digamos, a la fecha, puede considerarse como el manifiesto de la ciencia cognitiva, pues proclamó de sus páginas pues, la inclusión de la psicología cognitiva dentro del marco más general del procesamiento de la información. Acuérdense que hasta aquí ya podemos empezar a deducir que la ciencia cognitiva sí va a tener una relación muy directa con el procesamiento de información y después vamos a ver cómo lo tiene también con la inteligencia artificial y el modelamiento de sistemas, etcétera. En 1960 también se creó el Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard y en 1977 nace la revista Cognitive Science. Luego, 2 años después, en 1979, la Foundation Cognitive Science Society, para después dar un brinco hasta 1984 con el nacimiento de la revista Cognitive and Instruction. En la diapositiva 4, acá ya tenemos un esquema un poquito más complejo. Bueno, o sea, a lo mejor lo perciben así, pero no lo es tanto. Perdón, me quedé sin audio un ratito. Como les comentaba, en esta diapositiva, en la diapositiva 4,
pues podemos ver acá, digamos, son 4 grandes temas, ¿no? Desde el punto de vista teórico, el núcleo sería, por ejemplo, el concepto de representación, ¿no? Aquí lo plasmo como los estados mentales intencionales. ¿Qué son los estados mentales intencionales? Bueno, pues son las creencias, las percepciones también, y que en general pues se define como las relaciones de representaciones mentales, ¿sale? De hecho, esta postura teórica pues también considera que las representaciones se pueden calcular y por lo tanto constituyen la base de algunas formas de sistemas lógicos. Según el Comité de la Ciencia Cognitiva, todas estas disciplinas que pertenecen a la ciencia cognitiva comparten el objetivo común de investigar las capacidades de representación de la mente. Representación de la mente lo vamos a entender en este tema como computacionales de la mente, ¿sale? Así, la estructura y realización funcional de estas capacidades del cerebro, pues bueno, pueden ser estudiadas desde estas disciplinas, desde las disciplinas de la ciencia cognitiva. Este punto de vista constituye la base de lo que se ha llamado el funcionalismo en la filosofía de la mente, a saber, la hipótesis de que lo que define a la mente son aquellas características que son independientes de su realización natural. No obstante, el funcionalismo ha sido ampliamente criticado también, ¿no? De acuerdo con la propia Gabriela Irenti, la crítica más exhaustiva y más discutida del funcionalismo fue presentada por Searle, quien desarrolló sus argumentos a lo largo del tiempo, pero publicando varios ensayos que han dado lugar a un acalorado debate, ¿no? Desde los 80s y los 90s, adoptó un posicionamiento en el que decía que el funcionalismo, que si bien es cierto que el funcionalismo plantea la relación entre cerebro y sus productos, por productos vamos a decir procesos conscientes, entonces esta relación también está mediada por un nivel intermedio de reglas inconscientes. ¿Qué es esto? Pues bueno, que este nivel intermedio es para los funcionalistas, pues el nivel del programa. Se postula entonces que las reglas son computacionales y que en consecuencia el objetivo de la investigación en ciencias cognitivas es reconstruir dichas reglas, imagínense, ¿no? Ya en esos tiempos, o sea, desde los 80 ya se planteaban ese tipo de ideas. Más adelante vamos a ver cómo eso pues ya es una realidad, ¿no? Sin embargo, pues bueno, una de las objeciones de Searle es que solo hay 2 tipos de fenómenos naturales: el cerebro y los estados mentales que el propio cerebro crea y que los humanos experimentamos. ¿Sale? Esto también es una idea bien importante porque a veces se nos olvida que pues que el cerebro es un órgano, o sea, que está vivo, ¿no? Que no es un ente. Entonces, si el cerebro como órgano produce estados mentales, es por sus propias características biológicas, ¿sale? ¿Qué va más? También vamos a tener presente que cuando hablamos de estas reglas inconscientes, pues entendía también que es como que inventamos una construcción, ¿no? Como que entonces lo que ya importa es resaltar una función que creemos que es especialmente significativa y que entonces la vamos a estudiar y la vamos a medir. Tal función no es intrínseca y no tiene tampoco por qué ser causal, ¿sale? Les repito, tal función, la que analizaron o analizaremos, o mucha gente sigue intentando estudiar ese tipo de funciones, pues al final no son intrínsecas y no tienen por qué ser causales. Entonces,
Este argumento, pues claro que se basa en la naturaleza biológica e intransitable de la mente. Como nos decía, pues el cerebro pues es un órgano del cuerpo humano. Tiene una biología que es innegable. Entonces, si ni la lógica ni los procedimientos matemáticos o estadísticos o los modelos de regresión lineal o el feedback o los robots o etc, 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 ninguna de esas cosas pueden reemplazar al cerebro como órgano biológico. Ojo, eso no lo digo yo, lo dice Gabriela Airenti y lo dice en su trabajo, pero sobre todo retomando a esta corriente encabezada por Searle, que daba un contraste, ¿no? Un contraste a la propia teoría. Recordemos también que al menos al principio, pues la ciencia cognitiva se dedicó a construir modelos computacionales de procesos de inferencia humana y del conocimiento que se utilizaba a partir de esa inferencia, ¿no? A partir de realizar estas inferencias. En ese sentido, pues bueno, el objeto de la ciencia cognitiva ha conducido al principio a un diseño e implementación pues, de sistemas de resolución de problemas, ¿no? Lo que les decía, todos estos modelos de sistema que se hicieron en los 80s, 90s y que en la actualidad pues, siguen haciéndose, ¿no? Y que poseen una complejidad que se ha encontrado, pues desde luego, con mecanismos de inferencia y que se supone que son o que eran o que se consideran los mismos para todos los problemas. Luego, más adelante se implementaron sistemas donde el razonamiento se asoció con una representación de conocimiento específica y articulada. En particular, digamos, el aspecto que estaba ausente de esta visión de la ciencia cognitiva, pues era el aprendizaje. Toda esta revolución cognitiva se estaba olvidando de un aspecto muy importante y muy relevante en lo que ahora eso se ha considerado o consolidado como ciencia cognitiva, ¿no? Que es, pues, propiamente el aprendizaje. Entonces, digamos, esto es en parte una reacción al conductismo. Las ciencias cognitivas surgen como una reacción al conductismo que estaba centrado completamente en el aprendizaje, pero que olvidaba esta otra parte, ¿no? Entonces, lograr hacer el balance es lo que a veces cuesta trabajo. Le cuesta trabajo a esta disciplina como cualquier otra, ¿no? Acá les puse 2 puntos importantes de que la ciencia cognitiva, pues bueno, nació esencialmente como reacción al conductismo y que alcanzó su legitimidad a partir del uso de metodologías desarrolladas dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Todos hemos visto alguna película acerca de eso o hemos leído mucha literatura o novelas o libros al respecto. Y a veces de pronto pareciera que no está tan alejado de la realidad, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva son las grietas del conductismo. Voy a las grietas del conductismo y el funcionalismo en el proceso de consolidación de la ciencia cognitiva. ¿Sale? Perdón. Recordemos que dentro de las teorías del desarrollo humano, las teorías del aprendizaje están encabezadas o han estado encabezadas por teóricos como Pavlov, Skinner y Bandura, con la conducta observable y los estímulos del ambiente externo. Estos autores se centraron principalmente en analizar estos dos aspectos, ¿no? Así, la ciencia cognitiva nació esencialmente como una reacción al conductismo y tomó su legitimidad del uso de metodologías desarrolladas, pero dentro de la inteligencia artificial. Se suponía entonces que estas metodologías harían explícito cómo harían explícitas cómo las representaciones mentales producían actividad humana en dominios específicos. O sea, imagínense, tenían esta fantasía o este sueño de que iba a ser posible
que nosotros pudiéramos hacer explícitas esas representaciones mentales, ¿no? O sea, medibles, pues. Desafortunadamente, pues este enfoque tenía un precio. ¿Cuál era el precio? Pues separar la mente de su base biológica y pues también separarla del propio contexto en el que tiene lugar la actividad humana, ¿no? Es decir, por contexto vamos a entender pues el contexto social, cultural, político del ser humano, ¿no? Que se está desarrollando. Entonces, pues bueno, ese precio era demasiado alto y la interacción y la variación estaban presentes pues debido a causas biológicas o sociales. Dos de los autores que también abordan mucho este tema es pues la otra lectura que les puse, ¿no? La de, acuérdense que además de Gabriela Irenti, les puse el texto de Freddy González de las ciencias cognitivas como contexto para interpretarlas, ¿vale? Entonces, tanto Freddy González como Juan Ignacio Pozo, ellos describen que la psicología cognitiva es tal en tanto que adopta el enfoque según el cual pues el ser humano es concebido como un procesador, ¿no? Procesador lo digo entre comillas, un procesador activo de información y se basa en la aceptación de la analogía entre la mente humana y el funcionamiento de un computador. Es decir, esta analogía pues no es otra cosa más que el cerebro es como un computador, ¿no? Entonces, se adoptan los programas de computadora como metáfora del funcionamiento cognitivo humano. Dicha analogía, pues claro que está, de cierto modo, basada en el test de Turing. No sé si lo conocen, pues si no, hay de una googleada y van a ver que, en resumidas palabras, nos dice que si la ejecución de dos sistemas en procesamiento es una determinada tarea, o en una determinada tarea alcanza tal semejanza que en algún punto no va a poderse distinguir el uno del otro, sino que ambos sistemas deberán considerarse idénticos, ¿no? Así, el computador como máquina de nuestro tiempo ha servido de base para la construcción de una explicación de la cognición humana, sustentada en la denominada metáfora del computador. De modo que digamos, el estudio del aprendizaje desde esta metáfora, pues bueno, hace que la psicología cognitiva asuma el enfoque de procesamiento de la información sobre la base de una comparación de la mente con la estructura básica de un computador. De acuerdo con esto, pues el ser humano tendría la capacidad para recoger información del medio y procesarla y tomar decisiones en función de algún criterio. Por ejemplo, en la metáfora del computador, eh, o, o más bien desde la metáfora del computador, Juan Ignacio Pozo nos pone dos versiones o dos factores importantes, ¿no? La versión fuerte y la versión débil. En la versión fuerte admite una equivalencia funcional entre ambos sistemas, mientras que la versión débil se limita a aceptar parte del vocabulario y de los conceptos de la informática, pero sin llegar a afirmar esta equivalencia. Y no solo sin llegar a afirmarla, pues tampoco sin llegar a comprobarla, ¿no? Ay. Bueno, esta es la última, la ciencia cognitiva en el siglo XXI. Acá puse 4 ideas principales, ¿no? Tres y una pregunta, ¿no? La cognición encarnada, el vínculo entre el estudio de los humanos y la producción de sistemas artificiales, la robótica social. Y esta pregunta acerca de qué características hacen a los seres humanos lo que son, qué es lo que nos hace ser quienes somos. Bueno, pues no olvidemos que la disciplina de la psicología también tiene una relación innegable con la filosofía. Entonces, este tipo de preguntas
van a estar presentes todo el tiempo y además son cosas que nos tenemos que estar preguntando, seamos psicólogos o no, o estemos interesados en el desarrollo o no, o estemos estudiando solo educación o aspectos de las ciencias educativas, ¿sale? O sea, es algo que tenemos que estarnos preguntando constantemente, ¿no? Este lado ético de la profesión. Entonces, digamos que pues desde el origen de las ciencias cognitivas, pues bueno, el núcleo era la relación entre la psicología y la inteligencia artificial, pero no olvidemos que el proyecto original de dicha relación pues se afirmaba que iba a ser productiva para ambas disciplinas, ¿no? O sea, tanto para la psicología como para la inteligencia artificial. Entonces, bueno, por un lado la inteligencia artificial esperaba que la psicología, o esperaba de la psicología que le otorgara esta capacidad de análisis de los mecanismos mentales del llamado alto nivel. Y una vez simulados en una computadora, pues bueno, podríamos mejorar la eficiencia de los sistemas artificiales. Mientras que con la simulación por computadora, pues la psicología como disciplina, pues debía adquirir un método para validar dichos modelos, ¿no? Lo que les decía, o sea, cómo poder medir los estados mentales. Sin embargo, pues bueno, esta relación entre psicología e inteligencia artificial, pues si bien fue productiva durante mucho tiempo y ha generado muchas ideas interesantes, pues finalmente es una relación que llegó a su fin, que fracasó. El camino que la ciencia cognitiva que se hereda del siglo XX, pues también nos ha llevado a un cambio en la ciencia cognitiva que ha surgido ahora en el siglo XXI, ¿sale? Algunos investigadores han proclamado que las funcionalidades de las mentes pueden modelarse sin tener en cuenta el hecho pues, de que operan en el mundo externo y a través de un cuerpo, de un organismo humano. Entonces, este enfoque implica también dar cuenta de la biología de la unidad mente-cuerpo y de la interacción con el mundo externo, tanto físico como social. Una fuente de inspiración para este nuevo giro provino de Varela, un autor que nos propuso el concepto de la mente encarnada. ¿Qué es la mente encarnada? Pues bueno, es un concepto que todavía en la actualidad se sigue construyendo y se siguen proponiendo cosas alrededor del mismo. Pero pues bueno, incluye muchas inspiraciones bastante dispares. El trabajo que es, o digamos el reto acerca del concepto de mente encarnada, pues es dar a conocer la mera suposición de que pues la cognición está conectada con el mundo, está encarnada con el mundo. Este nuevo giro pues también corresponde a la gran importancia de la robótica que tiene en la actualidad o en las sociedades actuales. Podría ser exagerado entonces decir que a lo mejor el papel desempeñado por la inteligencia artificial en el pasado ahora es asumido por la robótica. Si bien está claro que el objetivo es construir actores artificiales, bueno, uno de los objetivos de la inteligencia artificial pues, es construir actores artificiales que sean capaces de interactuar con el mundo y con los humanos, estableciendo una especie de nuevo vínculo entre el estudio de los humanos y la producción de los sistemas artificiales. Con respecto al pasado, el enfoque ya no está en la función simbólica de la mente, sino en la mente incrustada, la mente encarnada, en un dispositivo físico que interactúa con el mundo externo. Una de las grandes ambiciones de la inteligencia artificial pues también es construir robots que puedan cooperar con los humanos en una multiplicidad de tareas. Por ejemplo, no sé, ayudar a las personas mayores o discapacitadas, o tratar niños con problemas de autismo, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues bueno, la robótica social ha evolucionado hasta sistemas inspirados biológicamente, basados en lo que se conoce como nociones de autoorganización y encarnación. Este nuevo desarrollo ha llevado a los psicólogos a cuestionarse una vez más sobre esas características que hacen de los seres humanos lo que son.
¿no? Lo que les ponía acá la pregunta. Por ejemplo, pensemos, si los robots deben programarse para interactuar con los humanos, pues entonces deben mostrar esas mismas características, ¿no? Otra pregunta que Gabriela Irenti pone en la mesa es, pues si los robots están dotados de intencionalidad, emociones y posiblemente empatía, ¿no? Entonces aquí nuevamente pues aparece una posición funcionalista que es muy evidente para algunos autores. El hecho de que los mecanismos internos del robot estén basados en interacciones físicas con el medio externo, pues también significa que realmente tienen la potencialidad de intencionalidad intrínseca, ¿no? ¿Qué es intencionalidad intrínseca? Pues bueno, que para ellos una mente está encarnada en un robot. A la pregunta de si los robots pueden tener emociones, pues también hay otros autores que responden que un mejor conocimiento de los sistemas biológicos, pues también nos va a permitir en el futuro distinguir los principios del funcionamiento del cerebro, independientemente del medio en el que se implementan, ¿sale? Esta nueva forma de funcionalismo, pues también se contrasta con un enfoque que considera que los estados mentales y las emociones pues no son intrínsecos, sino que solo pueden ser atribuidos a los robots por los humanos. Esta también es una idea muy interesante, ¿no? Porque si hablamos ya de la encarnación o de la mente encarnada de los robots, pues no supera la objeción de que la inteligencia artificial tradicionalista, donde los estados mentales y las emociones solo pueden ser producidos por un cerebro biológico. Esta posición también sostiene que la pregunta relevante para la interacción entre el humano y el robot, pues no es que los robots deban ser o poseer intenciones, ¿sale? Sino que deben ser percibidos como tales por los humanos. ¿Sabes dónde está la diferencia muy delgada entre esa relación entre psicología e inteligencia artificial? Y que, pues bueno, a lo mejor 40 años después o 50 años después, pues ya se puede pensar algo así, ¿no? O sea, que es como el robot, cómo las intenciones del robot van a ser percibidas por los humanos. Entonces, pues bueno, en conclusión podríamos decir que la ciencia cognitiva sí nace como una forma de renovar la psicología, acuérdense, como una respuesta al conductismo, pero pues también lo hace a través de una conexión que es muy privilegiada con la inteligencia artificial, ¿no? De todas las ciencias cognitivas, como es que cambian constantemente, pero bueno, digamos que la psicología es de las más relacionadas, ¿no? Entonces, en el estado actual de la investigación, pues la robótica social intenta establecer esta conexión entre ambas disciplinas, entre ambas ideas, ¿no? Entre las ciencias biológicas, la psicología y, no sé, pues la neurociencia, ¿no? Esto a fin de incorporar a los robots aquellas funcionalidades pues, que deberían permitirles interactuar con éxito en el mundo externo, tanto físico como social. Sin embargo, pues hay un montón, ya sé que hasta ahorita pues, les pueden surgir un montón de dudas y comentarios muy relacionados con aspectos éticos y filosóficos. Y sí, ¿no? Los principales problemas filosóficos, pues es que todavía se podría argumentar cosas como las de Searle, ¿no? Que la mente humana pues, es una característica emergente de los cerebros biológicos y que ningún procedimiento lógico, matemático o estadístico puede reproducirla, ¿no? Digo, hasta que se demuestre lo contrario, porque como en todas las ciencias, nada está escrito en piedra, ¿sale? Entonces, a ver, ahorita vamos a pasar, bueno, les voy a poner, vamos a irnos al sitio y quiero que veamos el video que les adjunté, nada más como para reafirmar, ¿no?
que, pues, bueno, cualquier duda o comentario que tengan al respecto, pues ya saben que también pueden hacérmelo saber, sobre todo para el trabajo que hay que entregar, ¿no? Entonces, bueno, aquí le vamos a poner, mirar en YouTube. Ah, no, esperen. Espérenme tantito. Listo. A ver, vamos a ponerle play, ¿sale? Bienvenidos a este tercer y último bloque de esta tutoría de psicología. Hoy específicamente o particularmente el día martes, porque tuvimos ayer el feriado en conmemoración al 25 de mayo. Esperemos que hayan comido, no sé, algo rico, típico, pastelitos, locro, algún guiso especial, bueno, algo para disfrutar en este contexto difícil y diferente que estamos viviendo a nivel mundial con esta pandemia, pero bueno, desde acá dando ánimos para seguir adelante con el estudio, ir conociendo de psicología y específicamente ahora de psicología cognitiva. Entonces estamos en el origen de la psicología cognitiva, allá entre 1955 1960, digamos que a partir de la década del 50 empieza a gestarse lo que se llamó la revolución de la ciencia cognitiva. ¿Qué fue esto? Un fenómeno en donde lo que se planteó fue una revisión, ¿sí?, de cómo se estaba llevando adelante la concepción de distintas disciplinas, entre ellas incluimos a la psicología, y entonces hay un montón de desarrollos que se van dando a nivel mundial que llevan, sí o sí a repensar estas cuestiones. ¿Cuáles son estas disciplinas? Estas que no tienen que ver con la psicología específicamente, o sea, son desarrollos que están en el ámbito científico de distintas ramas, ¿sí? Por ejemplo, acá lo pueden ver, de la cibernética, de la teoría de la comunicación y de la información, de la teoría de la computación y de la inteligencia artificial, la psicolingüística, ¿sí? Por ejemplo, todos estos desarrollos novedosos de esa época, en la década del 50, a partir de ahí, empiezan como a nutrir ideas, a relacionarse entre sí y dan como resultado la revolución de la ciencia cognitiva, a la vez que forman parte, ¿no?, de esa revolución de la ciencia cognitiva. Y la psicología cognitiva va a tener que tomar esto si quiere mantenerse vigente en esa época, entonces, así que sí o sí tiene que dejar de lado al conductismo. ¿Por qué? Porque el conductismo que dejaba de lado la mente. Recuerden que en un primer momento el conductismo, estamos retomando lo que ustedes estudiaron en la unidad 2, primero no le da importancia a la mente y después termina diciendo que no existe, ¿sí? Y entonces la psicología cognitiva en Estados Unidos viene a decir, bueno, no, momentito, como que la mente no existe, la revolución de la ciencia cognitiva le da un marco interesante, un peso muy fuerte para poder pensarlo, y entonces dentro de la psicología se forma un movimiento de un grupo de psicólogos que, tomando estos aportes, puede empezar a pensar un modelo para poder definir a la mente, ¿sí? Entonces, en función de los aportes de estas distintas disciplinas, por eso les llamamos también aportes extradisciplinarios o aportes de otras disciplinas vinculadas a la revolución de la ciencia cognitiva, que ¿qué es? Como tienen acá, el estudio interdisciplinario del procesamiento de la información, ¿sí?, en mente-cerebro. Por eso les digo que no es específico de este primer modelo, de esta primera identidad, que es el modelo estándar, sino que da cuenta del origen de la psicología cognitiva en general, ¿sí? El primer modelo, la primera identidad, que insisto, vamos a trabajar en profundidad el día jueves, apunta a la mente equiparada a una computadora y veremos qué otras características. La segunda identidad, el conexionismo, lo que va a ubicar es la mente entendida como un cerebro. Y la tercera identidad va a correrse de todo eso y va a articular a la psicología histórico-cultural con la psicología cognitiva, dando un resultado totalmente diferente, que también podemos compararlo con esta primera identidad en la que vamos a centrarnos en esta materia. Entonces, la idea es, como todas estas disciplinas, la idea, ¿cuál es la propuesta? Que ustedes puedan pensar cómo estas disciplinas permiten presentar a la mente como un objeto de estudio rico, con sustancia, en donde uno puede decir, bueno, cómo cada una de estas
disciplinas permite pensar a la mente como un sistema, ¿sí? Como un sistema complejo en donde se procesa la información, en donde hay una entrada de información, un procesamiento y una salida diferente de esa información. Entonces ya no estamos hablando de una cuestión de estímulos y respuestas, ¿no? Ya no es una mirada atomista, elementalista, sino que estamos mirando algo en un sistema de funcionamiento, ¿sí? Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar el video. Yo creo que pueden revisarlo en casa con calma, porque quiero que revisemos cuál es la tarea, ¿sale? Describir cuáles han sido los alcances y las limitaciones de la ciencia cognitiva y la psicología cognitiva. Van a tener que apoyarse en los recursos que les seleccione, tanto el texto de Airenti como el de González y si quieren reforzar algunas cosas, pues en el video. Ojo, no quiero que el párrafo sea acerca del video. El video está para reforzar ciertas cosas que ya se vieron en la clase de hoy, pero no, la tarea no es acerca del video. Yo lo que quiero es que ustedes puedan ser capaces de extraer información relevante de los textos, tanto en inglés como español, y que lo puedan sintetizar en un párrafo de mínimo 130 palabras. No es un resumen, es todavía algo más abstracto, ¿sale? Lo quiero en 12 puntos en Arial e interlineado 1.5. Ya saben que lo tienen que entregar en formato PDF con nombre y pues, o sea, si así quieren entregarlo al final del tema o al final del bloque, ya ustedes podrán organizarse ahí que se les facilita más. ¿Sale? Bueno, pues por mi parte sería todo. Como les digo, cualquier duda o pregunta que tengan, pues bueno, me la pueden hacer saber. Si no, nos vemos el próximo jueves 10 de marzo para seguir con el tema, ¿sale? Entonces, nos vemos la próxima semana. No olviden leer sus lecturas, hacer sus tareas. Hasta luego.